Hola, mi nombre es Lina. El día de hoy les hablaré sobre la regla del trapecio Simpson. Para eso les voy a explicar un par de ejercicios, un par de ejemplos. Bueno, la regla del trapecio es una regla que se usa cuando hay integrales que no se pueden resolver por ningún método, ya sea parte, sustitución, fracciones, etc. Nuestro ejemplo para esta regla va a ser el siguiente: va a ser la integral del coseno de x sobre x por dx. Pero para que se pueda resolver por esta regla tiene que estar definida, entonces la definimos del intervalo de 1 a 5. ¿Listo? Entonces, para dar solución, esta regla tiene una fórmula, la cual pues es la siguiente. Dice que es la integral de a hasta b de f de x aproximada de b menos a de x sub n. ¿Listo? Bueno, para poder resolver nuestra integral vamos a necesitar hallar un delta de x. Para hallar ese delta de x, la fórmula va a ser la siguiente. Igual a b menos a sobre n. Bueno, sabemos que b va a ser el límite superior y a va a ser el límite inferior, pero ¿cuál será nuestro n? En este caso, el n no lo pueden dar o lo podemos definir. Entonces, nuestro n va a ser igual a 8. Ahora procedemos a reemplazar en la fórmula donde dice que delta de x va a ser igual a b, que b pues es nuestro 5, menos a, que a es nuestro 1, sobre n, que es 8. Entonces esto es igual a 5 menos 1, 4, bueno, 8. Entonces esto nos va a dar igual a un cuarto. A un medio. Esto va a ser igual a 0.5. ¿Listo? Entonces, después que ya tenemos nuestro delta de x, vamos a proceder a reemplazar en nuestra fórmula del trapecio, que es esta. ¿Listo? Entonces, sustituyendo. Dice que esto va a ser igual a la integral de 1 hasta 5 del coseno de x sobre x por dx va a ser igual a, entonces aquí nos dice que b menos a, ¿cierto? Similar a la del trapecio, a la del delta x. Entonces b es 5 menos 1. Acá lo que nos diferencia es este 2 que multiplica a nuestra n, que es 8. Y esto a su vez va a estar multiplicado por f de x sub 0. ¿Y quién es nuestro x sub 0? Pues es donde inicia la integral. En nuestro caso pues dice que va a iniciar en 1. Entonces f de x sub 1 más 2 veces f de x sub 1, y entonces es el intervalo anterior 1 más el delta de x 0.5, entonces esto nos da 1.5. ¿Listo? Luego dice que más 2 veces f de x sub 2, que es 1.5 más 0.5, esto nos da 2. Luego dice que más 2f de 2.5, ¿cierto? Luego dice que más 0.5.
luego dice que más, aquí vamos a tener en cuenta que lo que son el primero y el último intervalo no deben ser multiplicados por 2, solo los del medio. Entonces este y este siempre van a estar solitos, no van a estar multiplicados por ningún otro número. Bueno, ahora lo que nos falta es sustituir estos valores en la función, o sea, el cos de x sobre x. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Decimos que por dx, bueno, esto nos da un cuarto, ¿listo? Esto nos da un cuarto y lo vamos a multiplicar por el coseno de 1, que es este valor que nos da acá, sobre 1. ¿Listo? Luego más 2 veces el coseno de 1.5 sobre 1.5, y esto más 2 veces el coseno de 2 sobre 2 más, coseno de 2 sobre 2, 2 veces el coseno de 2.5 sobre 2.5. Luego dice que más 4.5 más, como les dije, este último no tiene que ser multiplicado por un 2, entonces voy a quedar como el coseno de 5 sobre 5. ¿Listo? Entonces ahora procedemos a realizar los cálculos. Bueno, entonces esto dice que es igual a un cuarto, ¿cierto?, por nuestro primer valor, que es el coseno de 1 sobre 1, nos da 0.540.302 más el siguiente valor nos dio 0.094316 más este ya nos da negativo 0.416147 más menos 0.640915 más solo también nos dio negativo 0.093687 más el último valor, y este valor nos da 0.113465. Listo. Entonces ahora pues el resultado de nuestra integral de 0 que dice que va de 1 igual a un cuarto multiplicado por menos 1.924601, y esto nos va a dar igual a menos 0.4815, lo cual, bueno, hemos notado que es un proceso algo tedioso, por lo que nos toca reemplazar y hacer varias sumas,
Y eso teniendo en cuenta que aquí apenas pues eran solo 8. Entonces imaginémoslo con un número más grande, pues va a ser un poco más tedioso. Ahora proseguimos con la regla de Simpson. Al igual que la regla del trapecio, es una regla que se usa cuando no se puede resolver integrales definidas por ningún método. En otras palabras, es la aproximación numérica de integrales definidas que busca conocer el área bajo una curva, por lo que se debe dividir el intervalo a y b en subintervalos que tengan el mismo ancho, el cual se va a definir como delta de x o incremento de x. O sea, es este delta de x igual a b menos a sobre n, que ya la habíamos visto en la regla del trapecio. Listo, entonces teniendo en cuenta lo que acabo de decir, vamos a resolver una integral por dos fórmulas de la regla de Simpson, la cual pues la integral a resolver va a ser la integral de 1 a 4 de x por el seno de x por dx con un n igual a 8. Vamos a usar la primera fórmula, que es esta, que dice que es la integral de a a b de f de x, de la función f de x por dx aproximado de b menos a sobre 6 con la función de a más 4 veces la función de a más b sobre 2 más f de b. Listo, entonces para esto vamos a iniciar sacando datos. Entonces nos dice que de la integral que nuestro a pues es el intervalo inferior, entonces aquí esto es 1 y b es el intervalo superior, entonces pondremos que es 4. Nuestra función f de x va a ser x del seno de x. ¿Listo? Bueno, entonces después de eso vamos a decir que f de a es igual a f de 1 y esto pues reemplazando de una vez va a ser igual a 1 por el seno de 1. F de b va a ser igual a f de 4 igual a 4 por el seno de 4. Resolviendo, esto nos va a dar 0.841 y esto nos da negativo 3.027. Pero entonces la fórmula nos dice que debemos tener un a más b sobre 2. ¿Listo? Entonces acá vamos a decir que f de a más b sobre 2 va a ser igual a 1 más 5 sobre 2 y esto va a dar igual a aquí es 4. Entonces esto nos da 5 medios y esto va a ser igual a 2.5. Entonces ahora vamos a reemplazar en nuestra fórmula. Entonces reemplazando tenemos que la integral de 1 hasta 4 de x del seno de x por dx va a ser igual a b, que va a ser 4, menos a, o sea, menos 1, sobre 6. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a multiplicar por f de a, por la f función de a. Pero entonces nuestra función de a ya la sacamos y nos dice que va a ser igual a 0.841. Entonces solamente sería poner este valor. Y ahora pues esto lo vamos a sumar con, entonces la fórmula nos dice que es 4 veces la función de a más b sobre 2, pero este f a más b sobre 2 ya lo tenemos y dice que es 2,5, entonces esto va a ser igual a 4 por 2.5 más f de b, pero entonces f de b ya lo tenemos y nos dice que es menos 3,07, 0.27. ¿Listo? Entonces ahora cerramos. Ahora lo que hacemos es empezar a solucionar. Entonces esto podemos decir que es igual a 4 menos 1, esto da 3 y sobre 6, entonces esto nos va a dar un medio. ¿Listo? Entonces esto lo multiplicamos por
0.841 más 4 por 2.5 nos da 10, menos, más por menos 3.027. Cerramos, luego decimos que esto es un medio multiplicado por 7.814 y esto nos da igual a 3.907. Esta es la respuesta por la primera fórmula. Ahora vamos a resolver el ejercicio por la segunda fórmula con un n de 8. Listo. Entonces acá sí vamos a necesitar nuestro delta de x. Entonces ya sabemos que delta de x va a ser igual a b menos a sobre n. Entonces el delta de x va a ser igual a 4 menos 1 sobre 8. Igualmente vamos a sacar datos. Ya sabemos que nuestro n es 8, a va a ser igual a 1, b va a ser igual a 4, f de x es igual a x por el seno de x y nuestro delta de x es igual a 0.375. Esto igual a 0.375. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es como acomodar, hacer como una especie de tabla donde vamos a tener los x sub 0 hasta x sub 8, hasta el intervalo pues que debemos llegar a 8, ¿cierto? Entonces x sub 0, x sub 1, x 7, 8. Y también el x sub m1, que son los puntos medios. Entonces esto es xm2, 7, listo. Entonces acá decimos que nuestro intervalo de x sub 0 pues va a ser 1, y ahora nuestro x sub 1, para hallar x sub 1 entonces vamos a hacer 1 más 0,375 y esto nos va a dar pues 1.375. el x sub 2 va a ser 1 más 1.375 más 0.375, eso nos da 1.75. y así vamos a hacer para hallar los demás. Entonces 1.75 más 0.375 nos da 2.125 hasta llegar al intervalo pues de nuestra integral, que es 4, el intervalo superior. Y luego para hallar los puntos medios, en esta lo que vamos a hacer es que digamos x sub m1 va a ser igual a 1 más, vamos a sumar este con este con este, 1 más 1.375 sobre 2, y esto nos da 1.187. ¿Listo? Esto nos da 1.187 y así vamos a hacer para hallar los siguientes. Entonces, para hallar el intervalo de x, bueno, entonces le estaba diciendo que 1.375 y 1.75 sobre 2, y esto pues nos daba 1.562. Así vamos a hacer lo mismo con todos, x2, x3, 37, 3.812. Y ahora vamos a proceder a reemplazar en la fórmula. La segunda fórmula, vamos a reemplazar en esta fórmula. Entonces acá nos dice que la integral
va a ser va a ser igual a nos dice que b menos a, entonces esto va a ser igual a 4 menos 1 sobre 6 por nuestro n, que nuestro n es 8. Esto lo vamos a cerrar. Y ahora esto nos dice, la fórmula nos dice que debemos multiplicar. Entonces debemos multiplicar por nuestro f de x sub 0, y nuestro f de x sub 0 pues viene siendo el límite inferior, y el límite inferior es 1. Entonces multiplicamos, que es 1 por el seno de 1 más, siguiendo la fórmula, nos dice que 4 por la sumatoria de f de x sub m1, que son los valores que nos dieron acá. Entonces sustituyendo en la función, entonces esto va a ser igual a multiplicar. El primer valor nos dio 1.187 multiplicado por el seno de 1.187, y esto va a ser más, va a continuar por acá el valor del segundo valor. Este segundo valor nos dio 1.562 multiplicado por el seno de 1.562. Bueno, entonces decía que daba el seno de 1.562 más 1.937 por el seno de 1.937, cerramos, más y acá cerramos el primer corchete, listo. Y luego nos dice la fórmula, que es más, nos dice que es más 2 veces la sumatoria, 2 por la sumatoria de f de los x sub i, los cuales son estos valores de acá, los que hemos hallado, x sub 0 hasta x sub 8. Pero entonces nos dice que es desde 1 hasta n menos 1, entonces es 8 menos 1, pues 7, entonces vamos a hacerlo desde 1 hasta 7, ¿listo? Entonces acá nos dice, vamos a abrir, que es 2 por 1.375 por el seno de 1.375 más 1.75 por el seno de 1.75 más 2.125 por el seno de 2.125 más 2.5 por el seno de 2.5 más cerramos, acá cierra, más la fórmula nos dice que es el f de x sub n, y nuestro x sub n es pues el x sub 8, entonces aquí nos dice que es 4, entonces 4 por el seno de 4. Ahora vamos a dar solución a esto, entonces decimos que esto va a ser igual a, entonces 4 menos 1 sobre 6 por 8, esto nos va a dar, operándolo de una vez, 0.8
0,625, y ahora esto va a estar multiplicado. Entonces acá lo que hicimos fue 1 por el seno de 1, eso nos da 0,841. ¿Listo? Entonces ahora sumamos, vamos a sumar el de 4 por hasta acá para no confundirnos. Entonces la suma de todo esto nos dio 7,532 más, ahora realizamos la suma de este 2 hasta acá, hasta el siguiente, el paréntesis cuadrado termina acá, y esa suma nos dio 276,509 más, ahora realizamos el de 4 por seno de 4 y esto nos da negativo, entonces esto nos da menos 3,027. listo. Ahora decimos que esto va a ser igual a 0,0625. ahora realizamos la suma de estos valores que están acá y esto nos da que es 281,855, y esto va a ser igual a 17,615. Bueno, podemos concluir que de forma escrita estos ejercicios son algo extensos, y pues creo que se notó que en el video que en ciertas partes como que me iba confundiendo de tanto poner datos, de lo largo que es. Entonces es algo complejo hacer estas integrales de forma escrita por eso. Buenos días, hoy vamos a hablar de cómo hacer la regla del trapecio y de Simpson con Python. ¿Cómo automatizar un proceso repetitivo? Bueno, la manera más sencilla que yo he encontrado para hacer este tipo de acciones es Python. Python es un lenguaje en el cual tú puedes incluir todo tipo de arreglos, datos, números y hacer programas conjuntos con esto. Además de ser un lenguaje bastante simplificado, con tal de que cualquier persona, aunque no sean programadores, lo pueda entender. Para hacer estos procesos vamos a usar unas librerías específicas. ¿Qué es una librería? Bueno, Python tiene algunas funciones predeterminadas en su código, es decir, puedes hacer tipo de escribir funciones, imprimir valores o hacer otro tipo de operaciones básicas con tan solo tener Python. Pero además existen funciones mucho más avanzadas que hacen que los horizontes de lo que puedes hacer con Python se expandan totalmente. Es decir, por ejemplo, existe esta librería que se llama Django, en la cual más adelante, si tienes más experiencia, puedes hacer una base de datos para una página web. Es decir, puedes conectar todo un tipo de base de datos para crear eventos, para crear personas, todo esto con el mismo lenguaje. En este caso, para este problema en específico, vamos a usar una librería que se llama NumPy. ¿Qué es NumPy? NumPy es la librería que permite a Python extraer funciones más complejas especificada en la parte matemática. Es decir, ahora podemos tener temas como seno, coseno y todo tipo de funciones trigonométricas. Además, podemos usar funciones mucho más avanzadas, tales como integrar, como derivar y más allá. NumPy tiene miles de métodos para simplificar lo que sería un programa matemático. Entonces, esta librería de Python está enfocada en esto. Para comenzar, quiero explicar qué es la ley de Simpson. Bueno, como se muestra en el diagrama anterior, el integrando de f de x es aproximado por un polinomio de segundo orden. El interpolante cuadrático es p de x, es decir, aproximar la función principal, que en este caso es f de x, a una secundaria que es p de x un poco más simple. ¿Cómo se hace esto? Bueno, f de x vamos a explicar directamente cómo sería la fórmula de la aproximada.
Entonces f de x es llamado el integrando y el integrando es toda la función. En este caso vamos a tener a los límites superiores e inferiores que hemos visto anteriormente y vamos a tenerlo de la siguiente manera. Entonces b menos a sobre 6 f por f de a más 4f de a más b sobre 2 más f de b. Un poco complejo, pero bueno, una de las especificaciones de esta ley de Simpson es que es la de 1/3, pero ¿de dónde sacamos el 1/3? Bueno, entonces aquí donde tenemos b menos a, sacamos a simplificar b menos a medios y lo reemplazamos por h. Esto para obtener un poco conveniente y un poco para ayudar la regla de 1/3. Es decir, aquí volvemos a tener la misma expresión reemplazando estos valores. Ahora tenemos h sobre 3 y aquí vemos el tema de 1/3 multiplicado por h. De ahí sale la regla de 1/3. Ahora vamos a hablar de qué es la regla del trapecio. La regla del trapecio es un poco más simple que la de Simpson, pero al mismo tiempo que ser más simple es más imprecisa. En este caso, lo que hacemos es simplificar lo antes visto o la expresión a un simple trapecio. Entonces hallamos la distancia de A hasta el punto f de A y de B hasta f de B y luego trazamos la diagonal en un tipo simple de Pitágoras. En este caso, la regla del trapecio tiene dos métodos. Hay casos en los que se sobrepone por extensión y hay otros por decreción. Entonces, en este caso, vamos a ver la fórmula, que es algo ligeramente simple pero al mismo tiempo muy completo. Entonces vamos a tener b menos a, que vemos anteriormente, que es para sacar la distancia multiplicado por f de a más f de b sobre 2, es decir, f de a menos f de b sobre 2, que es la fórmula simple para sacar el área de este trapecio. Ahora veamos cómo sería resolver un ejercicio de la siguiente manera. Vamos a verlo con lo que hemos visto anteriormente en clase y lo que nos han expresado de la forma analítica y un poco más, digamos, simple de hacer estas cosas. Tenemos el siguiente ejercicio. Vamos a integrar desde menos 1 hasta 1 la siguiente función de 1 más x cuadrado a la menos 1 por la diferencial de x. Entonces, de la forma analítica obtendríamos que de la siguiente manera tendríamos, arreglando los valores, sabiendo que cualquier número elevado a la menos 1 es 1 sobre la función, es exactamente como vimos anteriormente en clase, la función del arcotangente. Es decir, que para esto tenemos perfectamente reemplazar arcotangente y luego evaluarlo en los valores. Como lo hemos visto, primero tenemos arcotangente del límite superior menos arcotangente del límite inferior, teniendo los siguientes valores, donde si simplificamos nos daría 2 pi cuartos, simplificando los dos damos pi medios. Entonces de esta manera nos daría 1.57 y el resto. De esta manera obtendríamos el resultado de forma analítica. Ahora vamos a ver cómo sería hacer esto en Python con la regla del trapecio y la de Simpson. Antes de comenzar, ya volviendo aquí a Python, vamos a ver, voy a explicar un poco la estructura de lo que tengo aquí. Este código lo compartiré también en el Classroom, ya que lo pueden abrir perfectamente cualquier persona con Google. Es decir, es una herramienta universal para que cualquiera pueda programar y también usar este programa. Bueno, como habíamos visto antes, voy a importar de NumPy o NumPy, que es la librería principal para este proyecto, todo. Es decir, con esta podemos hacer todo tipo de cálculos y todo lo que viene para abajo. Estas librerías, aunque no las vamos a usar, no voy a profundizar en ellas, las voy a usar más adelante para graficar y ver exactamente qué es lo que estamos haciendo.
Ahora, anteriormente habíamos hablado de la regla del trapecio simple. Entonces, primero lo que hacemos es crear una función. ¿Qué es una función? Una función es un grupo de código donde con unos parámetros el programa hace una función determinada. Entonces, primero le vamos a dar f, que es nuestra función de x, que va a ser dada inicialmente. Luego le vamos a dar a, que es el límite superior, y luego le vamos a dar b, que es el límite inferior. Ahora, lo más difícil aquí es simplemente aprender a redactar las ecuaciones en Python. Para explicar un poco esto, simplemente vamos a la primera parte, que es bastante fácil, que es b menos a por, entonces el asterisco en Python es tomado como una multiplicación, f de a más f de b dividido 2, es decir, la fórmula que vimos anteriormente, pero ahora expresada en Python un poco más simple. También vamos a ver que tengo un poco más de funciones por aquí, en las cuales no voy a profundizar, pero si quieren pueden ver en el programa más adelante, donde tengo también la función para hacer trapecio complejo y también un poco de Simpson un poco más complejo. Entonces, Python es bastante útil porque puedes tener todas esas funciones perfectamente agrupadas y ordenadas para que tú no te confundas y puedas acceder a ellas más adelante. Entonces, vamos a ver con la primera, también con Simpson. Como habíamos visto anteriormente, vamos a reemplazar h por b menos a sextos. Ahora, esto es una forma un poco enredada de escribir la función, pero no se confundan, es exactamente la misma fórmula que habíamos visto anteriormente en el ejercicio. Entonces, donde h por f de a, aquí esto lo toma perfectamente y sabe que es f de a porque la librería NumPy le explica que f de a es operar a en la función f. Si esto lo intentamos hacer sin antes haber importado esta librería, nos va a dar un error. Más 4 f de a más b dividido 2 más f de b. Otra vez, no se confundan, es una manera muy simple de escribir la ecuación que vimos anteriormente. Entonces, luego vamos a crear una función que sea f2a. Esto es una manera de expresar la función que queremos que se integre. Es decir, aquí escribimos lo que es nuestra función. ¿Cuál es nuestra función? El ejercicio visto anteriormente. Entonces, es 1 más x, los dos asteriscos significa elevar. Entonces pones 2x, 2 asteriscos 3 es x al cubo. X 2 asteriscos 2 es x al cuadrado. Y esta función la vamos a elevar a la menos 1. Python puede hacer estos cálculos sin necesidad de NumPy y los entiende perfectamente. Ahora tengo esta función que es un poco más compleja y no voy a especificar en ella porque no lo necesitamos. Esto es solo para representar gráficamente lo que estábamos viendo anteriormente en los ejercicios, y es que la función de graficar toma también otro tipo de valores. ¿Qué toma? Primero toma f. ¿Cuál es f? Entonces f es f de 2. Toma a. A es el que nosotros le queramos dar, que es el extremo inferior. Toma b, que es el extremo superior, y luego nos pide de un x mínimo y un x máximo. Esto es el rango donde vamos a graficar nuestra función. Es decir, Python es capaz de graficarnos una función en su totalidad, pero este x mínimo y este x máximo delimita qué parte de la función queremos que nos grafique. Esto y este tipo de gráfica es para lo que se usan todas estas librerías. De nuevo, no voy a profundizar porque no es muy importante, pero si quieren ustedes lo pueden ver y mejorar.
Entonces, aquí vamos a ver cómo se llama una función en Python y cómo sería el resultado. Entonces, si vemos esto, primero, esta parte es simplemente un texto y aquí llama a Simpson, que Simpson está aquí arriba, como se ve seleccionada, y usa los valores de F2, que la tenemos justo aquí. Le damos el límite inferior, le damos el límite superior y le damos un n, que en este caso es 10. Y después hacemos exactamente lo mismo con la de trapecio. Entonces le damos los límites y después calculamos. En este momento, tan solo con darle play a este código, Python va a llamar primero a esta función, luego llamará a esta función, llamará a f de 2 para que veamos que aquí está f de 2 y calculará toda esa función que vimos anteriormente con los valores que ya tiene puestos, que es f, límite inferior, superior y n. Perfectamente, exactamente igual hace con el trapecio. Después vemos la función de graficar, en la cual tenemos también la misma función, los límites y de cuándo a cuándo queremos que nos grafique la función. Le damos a ejecutar y aquí nos da los resultados. Entonces acá tenemos el resultado en Simpson y aquí tenemos el resultado en trapecio. Como se ve, también nos da la gráfica que representa exactamente lo que queremos ver, el área bajo la curva. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, si ustedes quieren, podemos cambiar un poco la escala de cómo se ve esto, pero esta es la escala que me parece más prudente para ver exactamente lo que queremos. Por ejemplo, como les había dicho, estos dos últimos números representan en qué extensión queremos ver nuestra gráfica. Entonces, si lo cambiamos un poco, digamos de menos 5 a 5, cuando lo volvamos a ejecutar va a graficar exactamente lo mismo, manteniendo los valores pero con una escala mucho mayor. Aquí se sigue apreciando lo que queremos ver, pero de una manera un poco más diminuta y teniendo valores que no necesitamos en la función en este momento. Por lo tanto, ustedes pueden jugar con esto y según la función que necesiten, cómo graficar esto. Al mismo tiempo, esto es para representar simplemente el área que queremos que se sombree bajo la curva. Si por ejemplo cambiáramos los límites de integración, si lo pusiéramos a 3 por ejemplo, y para estos datos que son un poco más extensos necesitamos una escala mucho más grande, entonces vamos a hacer una escala más grande, podemos volverlo a hacer y el programa perfectamente va a graficar el área bajo la curva de menos 3 hasta 3. Ahora vamos a ver cuál de los dos métodos es más preciso y como te repito, voy a dejar este código para que ustedes lo vean, lo compartan y puedan acceder a él y lo usen para otros ejercicios y aprendan un poco de cómo es manejar este programa. Si quieren cambiar la función, aquí es en esta parte donde cambian la función. Si quieren cambiar los límites de integración, es cuando llaman la función que los cambian. Recuerden que son este y este número, los dos primeros números que se le dan después de la función. Cuando se llama, son los límites de integración. Y esta, al mismo tiempo, los límites de integración son los dos primeros números y los dos últimos son la escala para la gráfica. De esta manera, ustedes pueden tanto integrar cualquier función que quieran con estos métodos y graficarla para tener un trabajo más completo. Bueno, se preguntarán por qué anteriormente realicé este ejercicio con el método analítico. Y es porque el método analítico es ligeramente más exacto que estos dos métodos. Es decir, que con este método vamos a tener la integral definida más exacta para esto. Entonces, ahora vamos a ver qué tan eficiente es cada uno de los métodos. Para comenzar, tenemos el método del trapecio
Y vamos a sacar un poco de la fórmula de porcentajes para saber la eficiencia de este método. Entonces tenemos primero el resultado que nos dio con la regla del trapecio menos el resultado analítico dividido el resultado analítico. Esto nos da una eficiencia de casi 0,21%, lo que quiere decir que a partir del segundo decimal hay error, es decir, que este método no es muy recomendado para tener datos exactos, aunque es uno de los más simples. En cambio, el método de Simpson, aunque es un poco más complejo, tenemos aquí la misma fórmula para darnos cuenta lo aproximado que está, es decir, que tenemos a partir casi del séptimo decimal el error. Es decir, que este es uno de los métodos más acertados para encontrar la derivada. También anteriormente vimos cómo resolver estos métodos paso a paso manualmente, pero aquí quería mostrarles un poco de cómo hacerlo programando y de una manera más simple para que todos lo podamos hacer mucho más rápido y aprovechar estas herramientas al que espero que todos podamos tener acceso y aprender algún día. Reciban un cordial saludo. En este momento se procederá a solucionar algunos ejercicios o algunas funciones mediante el método del trapecio y la regla de Simpson mediante el software MATLAB en su versión 2021. MATLAB es un sistema de cómputo numérico que incluye un lenguaje de programación propio. Este permite la interpretación y la implementación de algoritmos, la manipulación de matrices y funciones, entre otro tipo de funciones numéricas. Como ya lo comentaba, MATLAB tiene su lenguaje de programación propio en el cual se realizó el presente trabajo, y como pueden ver procederemos a explicar el código y a dar unos ejemplos. MATLAB cuenta con un espacio de trabajo que es el workspace, un editor y una consola de Windows. En el editor vamos a programar escribir las líneas de código que permitirán que el programa funcione de manera adecuada. En el workspace, una vez agregados los valores a las variables que nosotros tengamos en el programa, el workspace nos mostrará la variable y el valor que ésta tenga. Y la consola de Windows será el medio en el cual MATLAB ejecute el programa. Sin más preámbulo, en la línea número 1 tenemos que la función clear es para limpiar la consola de Windows, la cual, digamos, al momento de ejecutar varios programas, esta consola contendrá todo el texto y los resultados que arroje. Entonces, al ejecutar todo programa con esta función, la consola se limpiará para mayor organización. También tenemos la función fprint, la cual escribirá y mostrará el texto que se encuentra en medio de las comillas. Ya procediendo que en el programa cuenta con una función while, la cual nos arrojará a un menú de opciones en el cual podremos escoger entre dos opciones, sea 1 para método del trapecio y sea 2 para regla de Simpson. Este valor 1 o 2 lo ingresaremos en la variable EL, en la cual nos permitirá como proceder ya con la función switch dependiendo del método que escojamos. En esta función switch, al ser 1, procederemos con switch case 1, en el cual consiste en las líneas de código o el programa relacionado con el método del trapecio, y en caso de que el valor a ingresar en EL sea 2, se procederá con la regla de Simpson. Digamos, al momento del código ejecutarse y al arrojar el valor de los resultados, vemos que el resultado lo arroja como un porcentaje 10.15 de F. ¿Qué significa? Significa que es el número de decimales que tendremos antes del punto, será 10 en este caso, y después del punto será 15 de F. Que F será el resultado que arroje el programa. Y F es el resultado que nos interesa. Entonces se ejecuta el programa. Y aquí tenemos el título, 1 para método del trapecio y 2 para regla de Simpson. Procedemos con el método del trapecio y dada la función, sea una función cualquiera, en este caso podemos decir que 1 sobre x elevado al cuadrado. Damos enter y el límite superior de la integral supongamos que es en el intervalo donde el límite inferior es 1 y el límite superior es 5.
Entonces ingresamos el 5, límite inferior 1, y el número de intervalos, es decir, el número en el cual se va a dividir este intervalo de 1 a 5, supongamos que ingresamos el valor 5. Y ahí nos arroja que el valor aproximado es 0.895812. Y pues esto arrojará dependiendo de la cantidad de decimales que nosotros hayamos indicado que van a mostrar, como les explicaba, 15 después del punto. Aquí vemos que en la consola el programa se ejecutó. Esto es debido a la función while. Entonces ahora procedemos con la regla de Simpson, ingresamos el valor número 2 y ponemos la misma función. Dada la función 1 de x, 1 sobre x elevado al cuadrado, el límite superior de la integral, en este caso supongamos que escogemos el valor número 8 y el límite inferior de la integral es 1. Número de intervalos que queremos serán 9, serán 8, disculpen, y aquí nos arroja que el valor aproximado es de 0.87. Y aquí, como ya digamos en este caso, no nos arrojó otra vez el menú debido a que ya escogimos todas las opciones posibles, es decir, 1 o 2. En caso de que hubieran otras opciones de 1 a 5, tendríamos que escoger las 5 opciones para que el while cerrara. Volvemos a ejecutar el programa y en este caso volvemos a hacer el método del trapecio, pero para otra función. Dada la función, supongamos que tenemos x elevado al cuadrado, x elevado al cuadrado más 3x más 3x. En ese momento se realiza así la anotación para que el programa no tenga ningún problema y no nos muestre un error. O sea, esta anotación no sea el 3x porque si no el programa nos puede arrojar posibles errores, como cual indicamos con el asterisco en caso de la multiplicación. Entonces pongamos que el límite superior de la integral es 12, el límite inferior va a ser 4 y el número de intervalos va a ser 8. Y aquí nos arroja que el valor aproximado del área o de la integral es de 748. Ahora procedemos a escoger la regla de Simpson, igual con otra función, sea la función x elevado al cuadrado más, supongamos que tenemos 4x menos 2. Supongamos que tenemos para el límite superior el valor de 6 y del límite inferior el valor de 1. Número de intervalos, diremos que tendremos 5 intervalos y aquí nos arroja que el valor aproximado de la integral es 131.66.